¿Alguna vez has sentido que tus esfuerzos por seguir a Dios pasan desapercibido? El pasaje que está en Hebreos 6, del 10 al 20, nos recuerda una verdad poderosa. Nuestro Dios no es injusto y jamás olvida la obra y el amor que mostramos por su nombre. En estos versículos en los cuales se basa nuestro estudio de esta semana, se nos llama a una esperanza firme, anclada en las promesas inquebrantables de Dios, quien juró por sí mismo cumplirlas. Acompáñanos para juntos descubrir cómo la fidelidad divina nos impulsa a perseverar y cómo podemos encontrar seguridad en una esperanza que no tambalea. ¿Estás listo para explorar esta verdad transformadora? Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles en este tiempo. Hoy, nuestro primer estudio del 2025 retoma la dinámica que traíamos en el 2024 en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Sí, del apóstol Pablo, porque como hemos dicho, creemos que es el autor. Hay unos que no concuerdan. Vete a la lista de estudios bíblicos que dejamos en la descripción de este estudio, de este video, para que puedas ver desde el primero hasta este que vamos a hacer hoy, que ya es el estudio bíblico número 20 de la carta a los Hebreos. El día de hoy vamos a continuar con este capítulo 6, lo retomamos ahora en el verso 10 y vamos a llegar hasta el verso 20, Dios mediante. Les recuerdo que puede reportar su sintonía, desde donde nos ve, si es vía Facebook o YouTube, dele like a este video y déjenos su comentario. Nos ayuda a poder responder cualquier inquietud que pueda tener. También es importante que lo comparta con sus seres queridos. Llámenlos, invítenlos a ese lugar, esa habitación, ese cuarto donde usted está, esa sala donde usted está, o ese lugar donde usted esté. Acompáñenlo para que lo vean juntos. También es importante que pueda compartir en esos grupos de WhatsApp o en esos grupos de amigos de la iglesia este estudio bíblico. Seguramente usted va a ser un multiplicador de bendiciones para otras personas. En los comentarios que nos dejaron en nuestro último estudio del año pasado, vemos que Guido y su familia, tan consecuentes, nos dijeron: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin. Bienvenido a nuestro hogar para escuchar y ver el estudio bíblico de Hebreos. En esa oportunidad era 6 del 4 al 9. Saludos y bendiciones. Y estaban juntos Teresa, Juliana, María, Jenny, Guidito, Rafael y Guido, por supuesto. Estamos muy contentos de que semana tras semana nos estén acompañando a través de estos estudios bíblicos. Bien, vamos a, como cada vez que hacemos estos estudios bíblicos semanales, cada jueves, 5 de la tarde, hora de Venezuela, comenzar orando. Gracias a Dios te doy de todo corazón por la bendición de poder servirte. Te pido que este estudio bíblico primero sea agradable para ti, Señor, y que tú puedas usarnos, Señor, como tus herramientas, y que el material que será explicado en este estudio bíblico pueda ser de bendición para las personas que lo ven ahorita o que lo verán después. Alabo y bendigo tu santo nombre por la oportunidad de servirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, comparta con sus seres queridos entonces que el estudio bíblico de Dios Admirable ya comenzó. Vamos a leer la porción de la palabra bíblica, de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. Y la coloco acá para ustedes. Está en Hebreos 6, del 10 al 20. Voy a colocarlo de forma más grande para que lo podamos leer juntos. Y dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún.
pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tendremos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa pues es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. Y como es costumbre, también dejo una serie de preguntas al inicio de estos estudios bíblicos, de manera que usted pueda darle respuesta a estas preguntas para usted ahondar más o validar el conocimiento que ha adquirido. La ventaja es que esto queda grabado, usted podrá ir atrás a la sección específica donde esta pregunta se hizo. Cada respuesta la discutimos a lo largo de este tiempo. La primera pregunta dice así: ¿qué nos enseña estos versículos o este versículo acerca del carácter de Dios y cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria, especialmente al servir a los demás? Porque es importante mostrar la misma diligencia en nuestra fe hasta el final. ¿Y qué significa imitar a quienes, por la fe y la paciencia, heredan las promesas? ¿Cómo fortalece nuestra fe la forma en que Dios cumplió su promesa a Abraham y qué importancia tiene el juramento de Dios para nuestra seguridad en sus promesas? La última es: ¿qué significa que Jesús es nuestra esperanza como un ancla segura y firme para el alma? ¿Y cómo puedes depender de esta esperanza en los momentos de incertidumbre? Esta primera pregunta que está acá dice: ¿qué nos enseña este versículo? Debería ser: ¿qué nos enseñan estos versículos? El pasaje que hoy estudiamos, 6 del 10 al 20. Usted puede mandar sus respuestas a este número WhatsApp que dejo aquí para ustedes, o en los comentarios, o por cualquier forma que usted desee. Es importante que practique y revise lo que usted aprendió. Bien. Queridos amigos y hermanos, entonces, continuamos hoy o seguimos avanzando en nuestro recorrido por el capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos. En nuestro estudio anterior, si recordarán, si no, les dejo el vínculo al estudio anterior en la descripción de este video, nos enfocamos con detalle en Hebreos 6 del 4 al 9. De hecho, hicimos casi 3 estudios acerca de ese pasaje. Hicimos 2, hicimos un estudio del 1 al 4, luego del 4 al 9 hicimos 2 y ahora continuamos. Allí reflexionamos sobre la advertencia solemne acerca de la necesidad de permanecer firmes en la fe, evitando el peligro de alejarnos de Dios y caer en lo que llamamos la esterilidad espiritual. Aprendimos que aunque Dios es justo, nuestra responsabilidad es responder a su llamado con un corazón genuino y perseverante. ¿Ok? Permítanme para aclarar esto un poquito más. Ok, sigamos. Decía, con un corazón genuino y perseverante.
Ahora vamos a entrar en Hebreos 6, en el pasaje que está del 10 al 20. Allí vemos un cambio de tono lleno de ánimo y esperanza. Y es que este pasaje va a destacar la fidelidad de Dios hacia aquellos que lo buscan con sinceridad, asegurándonos que Él no es injusto de ninguna manera, pues es Dios y eso es un hecho. Permítanme un momento que me gustaría, no sé si están validando bien la información que les estoy dejando acá. Sí, ahí está. Sí, está perfecto acá. Sí, es que tenía idea de que no se iba a ver cuando les esté mostrando las citas que traje preparadas para usted. Decía que este pasaje destaca la fidelidad de Dios hacia aquellos que lo buscan con sinceridad, asegurándonos que Él no es injusto para olvidar nuestro trabajo y amor por su nombre. Además, se nos anima firmemente a mantener una esperanza inquebrantable anclada en las promesas seguras de Dios, quien ha jurado por sí mismo cumplirlas. Este estudio bíblico nos va a llevar a comprender con la certeza de las promesas divinas o cómo las certezas de las promesas divinas son capaces o nos capacita, nos habilita eso para vivir con perseverancia, amor y confianza, incluso en medio de las pruebas. Continuemos entonces profundizando en esta carta, cuyas enseñanzas, créame usted, nos van a llevar o nos van a llenar o nos van a llevar a ser plenos de gracia y seguridad. Comenzamos hoy entonces con el verso 10. Permítanme y lo coloco acá para ustedes. Eso, aquí era lo que quería leer, si se veía. Aquí está, verso 10, dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Aquí vemos cómo el autor de Hebreos resalta la justicia y fidelidad de Dios al reconocer las buenas obras de los creyentes. Es importante destacar que estas obras y trabajo de amor no son el medio de salvación, sino el fruto evidente de una vida transformada por la gracia. La salvación es exclusivamente por fe, pero las obras reflejan la respuesta del amor del creyente hacia Dios y su prójimo, lo cual se va a alinear perfectamente con lo que hemos venido estudiando en el capítulo 6 de Hebreos. En este punto, el término obra de este versículo 10 se refiere al servicio activo que los creyentes realizan en respuesta a su relación con Dios. Se refiere al servicio activo, sí, que los creyentes van a hacer en respuesta a esa relación con Dios. Mientras que trabajo de amor, que también se dice en este versículo, resalta la motivación detrás de esas acciones. El amor hacia el nombre de Dios, podemos decir. Esto muestra que las buenas obras no son meramente actos externos, sino expresiones del corazón regenerado. Este reconocimiento de Dios sirve como ánimo para los creyentes, asegurándoles que su esfuerzo en el servicio cristiano no es en vano. Además, refuerza que las buenas obras tienen un papel esencial en la vida del creyente. No para ganar la salvación, debo resaltar, sino como un testimonio de su fe viva y activa. También podemos agregar que el verso 10 destaca o apunta a una recompensa futura, basada no en el mérito humano, sino en la gracia de Dios, quien valora las acciones de sus hijos
cuando son motivados por amor genuino. Este reconocimiento o este recordatorio llama a los creyentes a perseverar en su servicio con confianza en que Dios no olvida su fidelidad. Continuemos ahora con el versículo 11 y lo coloco acá para ustedes. Dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. En el verso 11, el autor de Hebreos expresa su anhelo de que los creyentes perseveren con diligencia en su fe. La palabra clave aquí es solicitud. Implica un esfuerzo intencional, una dedicación continua y una actitud seria hacia la vida cristiana. Este llamado a la perseverancia no es opcional, sino una respuesta esperada de quienes han experimentado la gracia salvadora de Dios. Quiero destacar también la frase hasta el fin. Esta resalta la necesidad de constancia en la fe, subrayando que la vida cristiana no es un momento pasajero, sino un recorrido que requiere compromiso hasta que se alcance la meta final. Este versículo conecta directamente con el tema de la perseverancia que se desarrolla a lo largo de la carta a los Hebreos, recordándonos que la fe auténtica se caracteriza por su permanencia. El objetivo final de esta diligencia es alcanzar la plena seguridad de la esperanza, como este versículo dice. Esta esperanza no es incierta ni subjetiva, es una expectativa segura basada en las promesas inmutables de Dios. La seguridad mencionada aquí no proviene de los esfuerzos humanos, sino de confiar en la fidelidad de Dios. Al perseverar, los creyentes experimentan una confianza creciente en la certeza de que su esperanza es eterna. Este versículo entonces sirve como una especie de exhortación a mantener una fe activa y persistente, anclada en la esperanza que Dios nos ha asegurado. Nos recuerda que, aunque la salvación es un regalo gratuito, nuestra respuesta es perseverar con favor en nuestra relación con Él, asegurando nuestra esperanza mientras avanzamos hacia la meta celestial. Ahora, veamos lo que añade el verso 12. Dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Vamos a explicar esto mejor. Este verso 12, o aquí en el verso 12, el autor de Hebreos contrasta dos actitudes fundamentales en la vida cristiana: la pereza espiritual y la diligencia basada en la fe y la paciencia. Veamos cómo lo hace. La advertencia contra la pereza espiritual resalta el peligro de una vida cristiana que se vuelve apática o indolente, donde la fe pierde su vitalidad y propósito. Este estado puede llevar al estancamiento y eventualmente al alejamiento de la esperanza que hemos recibido. En oposición a esta pereza, el autor a los Hebreos llama a los creyentes a ser imitadores de aquellos que han demostrado una fe activa y perseverante. Aquí se hace referencia a ejemplos históricos de fidelidad como Abraham, mencionado en los versos posteriores,
quien heredó la promesa de Dios al confiar en ellas y esperar pacientemente su cumplimiento. La palabra heredan resulta clave, ya que implica recibir las promesas como resultado de una relación continua y comprometida con Dios, no como un derecho ganado por mérito humano o algo similar. Luego, los términos fe y paciencia son fundamentales en este versículo. La fe permite a los creyentes confiar en las promesas de Dios aun cuando las circunstancias sean adversas, mientras que la paciencia los capacita para esperar con perseverancia hasta que estas promesas se cumplan. Juntas, estas virtudes, fe y paciencia, forman el fundamento de una vida cristiana fructífera y confiada. Este versículo es una exhortación a abandonar la pasividad y a cultivar un caminar activo con Dios, inspirando o que esté inspirado en el ejemplo de los fieles que han perseverado antes que nosotros. Nos recuerda que la herencia de las promesas de Dios no es para los que se rinden, sino para quienes permanecen firmes en la fe, confiando en su fidelidad y a través de todas las pruebas. Dice después el verso 13 de este 6º capítulo de Hebreos lo siguiente: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aquí el autor de Hebreos introduce el ejemplo de Abraham para reforzar la certeza de las promesas de Dios. Este versículo destaca un atributo único de Dios, su supremacía absoluta. Cuando los seres humanos juran, buscan respaldar sus palabras con algo o con alguien mayor que ellos. Pero Dios, al ser más alto en autoridad, poder y en verdad, no tiene a nadie superior por quien jurar. Por ello, juró por sí mismo como garantía de su promesa. El juramento de Dios no implica duda o falta de credibilidad en sus palabras, por decirlo de alguna forma, sino más bien está diseñado para fortalecer la fe de los creyentes. Al jurar por sí mismo, Dios resalta la inmutabilidad y la fiabilidad de su carácter. Este acto refleja su compromiso absoluto de cumplir lo que ha prometido, proporcionando a los creyentes una base sólida para confiar en él. El contexto histórico de este versículo nos lleva a Génesis 22, del 16 al 17, donde Dios promete bendiciones y una descendencia numerosa a Abraham después de su obediencia en el sacrificio de Isaac. Vamos a leer porque es muy interesante que lo veamos juntos. Y dice así: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. Esta promesa no solo se cumplió en Abraham, sino que también apunta a la obra redentora de Cristo y la bendición extendida a todas las naciones. Este versículo sirve para ilustrar cómo la certeza de las promesas de Dios está anclada en su propio carácter. Así como Abraham pudo confiar plenamente en las promesas, en las palabras de Dios, los creyentes también podemos encontrar seguridad
y esperanza en que el cumplimiento de las promesas divinas son inquebrantables. Ese cumplimiento es inquebrantable. Este ejemplo de fidelidad divina invita a los creyentes a vivir con confianza y perseverar en su fe. Continúa luego el verso 14 diciendo lo siguiente. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En este punto el autor de Hebreos cita la promesa de Dios a Abraham registrada en Génesis 22 del 15 al 18, donde Dios, después de probar la fe de Abraham mediante el sacrificio de Isaac, como lo leímos antes le asegura que lo bendecirá abundantemente y multiplicará su descendencia. Este acto de Dios no solo confirma su fidelidad, escuche usted, sino que también ilustra su compromiso con los planes redentores que culminan en Cristo, la simiente prometida, como dice Génesis 3:16. Más adelante, en Hebreos 11:19, vamos a ver cómo se amplía la promesa de la fe de Abraham, o se amplía la comprensión acerca de la fe de Abraham, quien creyó que Dios era capaz de incluso resucitar a Isaac si fuera necesario. Esta confianza absoluta en la capacidad de Dios para cumplir su promesa se convierte en un modelo de fe y paciencia para nosotros los creyentes. Abraham no solo recibió la promesa, sino que vivió como ejemplo de cómo confiar en el carácter y en el poder de Dios, incluso, créame usted, en circunstancias aparentemente imposibles. Luego, la declaración, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, encapsula tanto la provisión inmediata de Dios como su propósito eterno. Y es que las bendiciones no se limitan a lo material o a la descendencia física de Abraham, sino que incluyen el cumplimiento de la promesa mesiánica, lo que asegura una herencia espiritual para nosotros, todos los creyentes. De esta manera, aquí se resalta la fidelidad inmutable de Dios en cumplir sus promesas. Si Dios se lo prometió, escuche usted, Dios se lo va a cumplir. Al citar estas promesas o esta promesa específica, el autor conecta la experiencia de Abraham con la necesidad de nosotros los creyentes de permanecer firmes en la fe y con paciencia. Tal como Dios cumplió su palabra en Abraham, los creyentes podemos estar seguros de que la esperanza que tenemos en Cristo es igualmente segura y certera. Este pasaje anima a los cristianos, o nos anima a nosotros cristianos, a confiar en el carácter fiel de Dios y a perseverar con plena seguridad en que sus promesas o las promesas que aún están por cumplirse se van a cumplir. No le quede duda ninguna. Después leemos en el verso 15 lo siguiente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Vemos cómo se destaca la virtud esencial de la paciencia en la vida de fe, ilustrada a través de la experiencia de Abraham. La paciencia no es simplemente la capacidad de soportar el tiempo, sino una confianza activa y perseverante en que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando realmente no parece que la situación esté o sea propicia o esté de forma conveniente para el que espera. La frase, habiendo esperado con paciencia, enfatiza que Abraham
no solo creyó, sino que perseveró en la fe durante años enfrentando pruebas y desafíos. La palabra promesa mencionada aquí tiene un cumplimiento doble. Primero, en el nacimiento milagroso de Isaac, el hijo prometido, como lo vemos en Génesis 21, 1 al 3, donde dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Al hijo que le nació y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Y segundo, dije que había una especie de doble cumplimiento. El primero es el nacimiento de Isaac en Sara en su vejez, como Dios lo había prometido. Y el segundo cumplimiento tiene que ver con la herencia espiritual de la descendencia que se extiende a todos los que comparten la fe de Abraham. Eso lo vemos en Romanos 4, 16 al 17. Si usted quiere un estudio completo de Romanos, dejamos aquí en el link, en la descripción de este estudio bíblico, un link que lo lleva a nuestro estudio de Romanos. Y dice así, Romanos 4, del 16 al 17. Por eso, la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Este cumplimiento refuerza la verdad de que la paciencia, escúcheme bien, no es en vano, sino que está anclada en la fidelidad de Dios. En, el comentario que señala que Abraham creció en gracia y en conocimiento de Dios por confiar en Él, resalta una verdad fundamental. Y es que la fe que espera pacientemente también madura espiritualmente. Repito, la fe que espera pacientemente también madura espiritualmente. Al estudiar la palabra de Dios y depender de sus promesas, los creyentes no solo alcanzamos las bendiciones prometidas, sino que también nos fortalecemos y transformamos en el proceso. Finalmente vemos aquí, vemos cómo aquí se conecta la paciencia de Abraham con la exhortación a los creyentes a no desmayar en su fe. Así como Abraham perseveró y recibió la promesa, los cristianos somos llamados a seguir su ejemplo, confiando en la seguridad de la esperanza que Dios ha garantizado. Este versículo nos recuerda que la esperanza con fe no es pérdida de tiempo, sino un camino a la plenitud de las bendiciones de Dios, tanto en esta vida como en la vida venidera. Estudiemos ahora el versículo 16, leámoslo juntos, que dice así: los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Vemos aquí cómo el autor de Hebreos utiliza una práctica común en la cultura humana para ilustrar la confiabilidad de la promesa de Dios. En la antigüedad, un juramento tenía un peso legal y moral, ya que invocaba a una autoridad superior como garante de su cumplimiento. Este acto
servía para poner fin a cualquier disputa o incertidumbre, ya que el juramento era considerado vinculante y definitivo. El hecho de que los hombres juren por uno mayor que ellos resalta la jerarquía inherente en el acto del juramento en sí mismo. Invocar a alguien superior refuerza entonces la seguridad del compromiso y proporciona una base firme para confiar en este juramento o en que lo que es jurado se va a cumplir. Este concepto prepara entonces el terreno para el contraste que el autor hace con Dios en los versículos anteriores y posteriores. Dios, siendo el más alto en autoridad y verdad, no tiene a nadie mayor por quien jurar, por lo cual jura por sí mismo, como lo veremos como lo hemos visto en el verso 13 de este capítulo 6. En el contexto de este pasaje, este versículo refuerza la idea de que el juramento de Dios, al igual que los juramentos humanos, pero de manera, diría, infinitamente más confiable, asegura la certeza de su palabra. Si los juramentos humanos son suficientes para terminar una disputa, ¿cuánto más podemos confiar en el juramento divino respaldado por la inmutabilidad de Dios? También se nos recuerda que la esperanza cristiana está fundamentada no solo en las promesas de Dios, sino también en su juramento, lo que asegura absolutamente su cumplimiento. Para los creyentes, esta verdad es un fundamento inquebrantable que elimina cualquier duda o disputa respecto a la fidelidad de Dios. Así, somos llamados a responder con confianza, seguridad y perseverancia en nuestra fe en Él, en el hecho de que sus promesas siempre se habrán de cumplir. Después, el verso 17 de este capítulo 6 dice lo siguiente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aquí el autor enfatiza la intención divina detrás del juramento de Dios. Aunque su palabra es perfecta y no necesita ser confirmada por un juramento, Dios decide hacerlo para reforzar la confianza de los creyentes en la certeza de su promesa. Este acto enfatiza la gracia de Dios, quien en su amor provee seguridad adicional a los herederos de la promesa. Esto quiere decir, si no es suficiente para usted el creer en la promesa de Dios, en la promesa que Dios le hizo en su palabra, Dios jura por sí mismo, por su nombre, que Él la va a cumplir. Eso es por si a usted le queda alguna duda de que Dios es fiel y firme en cumplir su promesa. La frase aquí de la inmutabilidad de su consejo destaca un atributo clave de Dios, y es que su consejo, es decir, su voluntad y sus palabras, escuche bien, no cambian. Es un mundo, o en un mundo donde todos pueden ser inestables y fluctuantes, Dios permanece constante y confiable. Esto provee una base firme para la fe, especialmente en momentos de incertidumbres como los que quizás usted está viviendo en este momento. Este mensaje de Dios es para usted, es para mí. Dios promete lo que cumple, Él no cambia. La referencia que se hace aquí a los herederos de la promesa incluye no solo a Abraham y su descendencia física, sino, escúcheme bien, por si le quedan dudas, a todos los que, por la fe, somos parte de la familia de Dios. Como dice Gálatas 3:29. Traje esa porción de la palabra para que la leamos juntos y dice así: y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. De manera que esto que el autor de Hebreos está diciendo es para usted, es para mí, que somos herederos de Abraham según la promesa. Este término recuerda que las promesas de Dios no solo son eternas, sino que también son inclusivas y personales para cada creyente. Esto no es para todos en general. Esta promesa es para ti que has creído en Cristo. Esta promesa es para mí que he creído en Cristo. Aquí se nos invita entonces a reflexionar sobre la intención de Dios de fortalecer nuestra confianza en su fidelidad. El juramento de Dios es una expresión de su compromiso inquebrantable con sus promesas y un recordatorio de que su palabra es absolutamente segura. Para los creyentes esta verdad es un ancla para el alma, una garantía de que nuestra esperanza en Cristo es firme y nunca será defraudada. Vamos a ver el verso 18. Dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables mencionadas en este pasaje? En el caso de Abraham, las dos cosas fueron la promesa de Dios acerca de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como lo leemos en Génesis 15, 4 al 5, donde dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredaré sino que un hijo tuyo será. No te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces los llevó fuera y les dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Y el juramento que confirmó esa promesa está en Génesis 22, 16 al 18, donde dice: y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones, por cuanto obedeciste mi voz. Ambas promesas, tanto la promesa como el juramento, son inmutables, porque reflejan el carácter perfecto y fiel de Dios. Estas verdades inquebrantables proporcionaron a Abraham la seguridad y el estímulo para seguir adelante con confianza. Para nosotros, estas dos cosas inmutables se ven de manera aún más claras a través de la obra redentora de Cristo. Tenemos la promesa de Dios que se cumple en el don de su Hijo, y esta se confirma con dos hechos inalterables. El primero es la muerte de Cristo y resurrección de Cristo. Y el segundo, su ascensión al cielo, donde allí intercede por nosotros delante del Padre. Estos actos definitivos de amor y poder divino nos otorgan certeza, seguridad y un refugio al cual podemos aferrarnos con plena confianza. El versículo continúa diciendo: los que hemos acudido para asirnos de la promesa puesta delante de nosotros. Así que aquí se evoca la figura de las ciudades refugio
que Dios proveyó para los israelitas. Esto se va a poder leer y usted puede investigarlo en Números 35, en Deuteronomio 19 y en Josué 20 al 21. Estas ciudades eran un refugio para quienes, habiendo causado una muerte accidental, escapaban para evitar la venganza. Allí encontraban protección y un proceso justo, acorde a la ley. Esta provisión no solo protegía al culpable accidental, sino que apuntaba a Cristo como el refugio perfecto para el pecador. De manera similar, hoy encontramos nuestro refugio en Cristo. Al igual que aquellos fugitivos, cada uno de nosotros ha sido hallado culpable ante el tribunal divino, pues todos somos pecadores. La sentencia de la muerte recaía sobre nosotros, pero Cristo tomó nuestro lugar, sufriendo el castigo por nuestros pecados. Y gracias a su sacrificio, somos libres. Ya no debemos temer al juicio por nuestros pecados. Además, Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ha resucitado e intercede por nosotros continuamente, asegurándonos nuestra comunión con Dios. Este pasaje no solo muestra a Cristo como nuestro refugio, sino que también nos recuerda la importancia de los ejemplos y figuras de Dios que Dios nos ha dejado en las Escrituras para nuestra enseñanza. Como Pablo escribió allá en 1 Corintios 10:11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Estos relatos cuidadosamente preservados nos permiten crecer en nuestra comprensión de Dios y en nuestra relación con Él. Cada detalle registrado en las Escrituras tiene el propósito de fortalecernos, guiarnos a una fe más profunda en el Salvador, que es nuestro refugio eterno. Finalmente, por el día de hoy vamos a leer los últimos dos versículos y los analizamos juntos, que son el 19 y el versículo 20. Permítanme y los coloco acá para ustedes. Dice así: lo cual tenemos como seguro y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estos versículos destacan el ministerio celestial de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Cuando Jesús ascendió al cielo, no solo completó su obra de redención en la cruz, sino que asumió su oficio eterno como nuestro sumo sacerdote. Al decir que penetró hacia adentro del velo, se refiere a su entrada al santuario celestial, al lugar santísimo, que es la presencia misma de Dios. Allí Jesús presentó su propia sangre como sacrificio perfecto, asegurando nuestra redención eterna, como lo estudiaremos en Hebreo 9, del 11 al 12. De hecho, lo traje ahorita para darle un mejor contexto a esto que estamos estudiando. Dice así, Hebreos 9, del 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de menos, es decir, no de esta creación, sino por la sangre de machos cabrios, y no por la sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una diferencia fundamental entre los sacerdotes del Antiguo Testamento como Aarón y Cristo es que los primeros nunca se sentaban en el tabernáculo.
No había asientos allí porque su obra nunca se completaba. Tenían que ofrecer sacrificios repetidamente. En contraste, Jesús, habiendo ofrecido un sacrificio único y perfecto, se sentó a la derecha del Padre, indicando que su obra de redención está terminada. Como lo estudiaremos en Hebreos 10:12. Bien, traje esa porción para ustedes acá. Allí vamos a leer: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios. Esto nos da una seguridad incomparable. Escúcheme bien. Nuestra salvación no depende de sacrificios repetidos, sino de la obra completa de Cristo. Este versículo, estos dos versículos también describen a Jesús como un precursor, un término que implica que Él ha ido delante de nosotros, abriéndonos el camino hacia la presencia de Dios. Esto significa que, como creyentes, también tenemos acceso al Padre a través de Cristo. Nuestra esperanza está firmemente anclada en Él, quien no solo garantiza nuestra salvación, sino que intercede por nosotros continuamente. La imagen de Jesús como ancla del alma que aquí se usa evoca estabilidad y seguridad en un mundo lleno de incertidumbre, así como un ancla mantiene firme un barco en medio de la tormenta. Cristo es nuestra seguridad espiritual, firme y segura en medio de los desafíos que experimentamos en nuestras vidas. Y aquí vamos a detenernos por hoy y continuaremos este estudio la próxima semana. Y llegando al final, me gustaría comentarles que este pasaje que hoy hemos estudiado nos recuerda que en Cristo encontramos un refugio eterno y una esperanza segura. Él no solo murió por nosotros, sino que ahora vive intercediendo en nuestro favor. Como el precursor que abrió el camino hacia Dios, Jesús nos invita a seguirle y a entender que en Él encontramos salvación, seguridad y vida eterna. Permíteme recordarte que hoy, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, estás en el momento perfecto para hacerlo. Él es el ancla que tu alma necesita, el refugio que te protege y el sumo sacerdote que garantiza tu acceso al Padre. No hay necesidad de buscar en otro lugar. Ven a Él con fe. Confía en su sacrificio perfecto y experimenta la paz, la seguridad y la vida abundante que solo Él te puede ofrecer. ¿Estás dispuesto a tomar esta decisión hoy? Él está esperándote con los brazos abiertos. Si quieres hoy decidir por Cristo, repite conmigo esta oración. Gracias, Padre, te doy por la bendición de haberme dado a tu Hijo amado Jesucristo para que muriera en mi lugar, para que tomara mi lugar en la cruz del Calvario, donde yo debía morir por mis pecados. Te doy gracias por el sacrificio que tu Hijo amado ha hecho por mí. Acepto el sacrificio de Cristo en mi vida. Me arrepiento firmemente de todos los pecados que he cometido y me entrego a ti. Te pido que entres a mi vida y me hagas una nueva persona. Que en este momento yo pueda llamarte Padre y en el sacrificio de Cristo que me dio acceso pueda llegar a ti, Señor, para hablar libremente contigo, para llamarte mi Padre, para abrazarte y para sentir que soy una nueva persona en ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración o una oración como esta,
déjame decirte que dos cosas han sucedido. La primera es que eres una persona nueva. Tus pecados han sido perdonados y eres hijo, eres hija de Cristo, de ahora eres hija, eres hijo de Dios en los méritos de Cristo, de ahora y para siempre. Ahora comienza un proceso de crecimiento en ti, porque eres una nueva persona y hay fiesta en el cielo y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si no has hecho esta oración ahorita, pero esta oración tocó tu corazón, vete a un lugar aparte, ahora o más tarde. Devuelve el video a esta sección y repítela o úsala como guía para hablar con Dios. Él siempre está dispuesto a escucharte allí donde estás. Y recuerda que su promesa es eterna, inmutable y siempre se cumple, como un ancla en tu vida. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio el día de hoy. Damos gracias porque nos has acompañado este tiempo. Alabamos a Dios por eso y te invitamos a la semana próxima, cuando continuaremos este capítulo 6 de Hebreos. No me gustaría despedirme sin orar. Acompáñame allí donde estás a que oremos juntos. Gracias, Dios, te doy de todo corazón, porque este nuevo año ha comenzado, Señor, y tus promesas que son firmes y que siempre se cumple, no solo han estado, sino que estarán con nosotros. Sabemos que en el día a día, Señor, somos abatidos, somos golpeados por este mundo, somos golpeados incluso por el enemigo, que nos quiere hacer creer, Señor, que tus promesas quizá no se van a cumplir. Pero tu palabra nos dice claramente que tú juras en tu nombre de que tus promesas se cumplen. Por eso en ti confiamos. Confiamos porque en este año que va comenzando, tu promesa se cumplirá en nuestras vidas. Tú estarás a nuestro lado. Tú no nos desampararás. Tú nos bendecirás y tú nos proveerás de todo lo que nos has prometido, porque tu palabra es firme, fiel y verdadera. Por eso, gracias, Señor. Te quiero pedir por mi vida, Señor. Te quiero pedir por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos, Amanda y Alejandro, y mi esposa María, para que tú, Señor, apartes los embates del enemigo de nuestra vida, nos des esa fortaleza, esa protección, esa provisión y ese amor, Señor, que solo de ti puede venir. Que nos guíes con sabiduría para seguir adelante en este ministerio, Señor, y a seguir recibiendo o guiados a recibir las bendiciones que tienes para nuestras vidas. Igual te quiero pedir por Dios admirable. Te quiero pedir por el pastor Hilcías, por su familia, Señor. También, Señor, en ellos tienes unas promesas firmes, Señor. Y recientemente han sido, Señor, golpeados por el enemigo. Sabemos que muchos desafíos han llegado a su vida, a su familia, Señor. Yo te quiero pedir que tu mano poderosa los cubra, Señor. Que tu mano poderosa les provea, que tu mano poderosa les bendiga y que tú los mantengas firmes en el ministerio que les has regalado, Señor. Bendícelos y protégelos. Te quiero pedir por Dios admirable, por todos sus líderes, pastores, ministros, Señor, diáconos, maestros, Señor, por cada uno de sus miembros, para que tu bendición no se aparte de su lado en ningún momento en provisión y amor. Te quiero pedir por todos los que se conectan en este momento y se conectarán después a ver este video, Señor, para que tu bendición esté con ellos, Señor, para que no los desampares en ningún momento y en todo, Señor, no solo les proveas, sino que les ayudes a bien, Padre amado. Por tu iglesia que está en todo el mundo, Señor, para que tu amor, protección, cuidado y dirección, Señor, nos aparte de su lado y que tu palabra pueda ser no solo enseñada, sino extendida por toda la tierra, para que los corazones puedan ser transformados y todos los que van a creer en ti, Señor, puedan creer, transformar sus vidas, alabar y bendecir tu nombre y que tu evangelio siga extendiéndose por el mundo. En el nombre de Jesucristo, Señor, para quien la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Será hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Les habló Malvin Delgado. Será hasta luego.